superficie, el código catastral, los linderos, las colindancias, etc. Siguiente. ¿Por qué la necesidad de las minutas? Como ya sabemos, ya han debido hacer algún trámite en algún momento. Las minutas son imprescindibles para realizar los trámites, porque en las notarías de fe pública nos van a protocolizar minutas para pagar el impuesto, para pagar los impuestos, por ejemplo, la transferencia, nos van a recibir las minutas, no documentos privados, tampoco en la notaría de fe pública documentos privados, minutas. Siguiente. Pago de impuestos. Como bien sabemos, sea un acto de transferencia onerosa, un acto de transmisión gratuita de bienes inmuebles, está gravado por impuestos. Sin embargo, tenemos que identificar a quién tenemos que pagar los impuestos. ¿Por qué? Ha habido casos donde se ha incurrido por descuido, por desconocimiento, o por mala información otorgada por los funcionarios que nos atienden, en una doble tributación, donde, por ejemplo, por una venta estamos pagando tanto a impuestos nacionales como a la alcaldía, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. Solamente se paga una sola vez el impuesto y a una sola instancia. Depende de qué momento y en qué momento y en qué estado esté el inmueble. Enseguida lo vamos a ver. Siguiente. Acá tenemos 3 instancias que fungen como recaudadoras de tributos: el Servicio de Impuestos Nacionales, los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos departamentales. Ahora, en el caso de una venta, en el caso de una compraventa, ¿cuándo tenemos que pagar al Servicio de Impuestos Nacionales? Al Servicio de Impuestos Nacionales se paga el impuesto a las transacciones con una alícuota de 3% emergente de la base imponible, que la sacan del valor que le da la alcaldía a ese inmueble, pero pagamos a impuestos nacionales cuando se trata de la primera venta, ¿ya? Primera venta que puede ser porque terminaron de construir, por ejemplo, terminaron de construir un edificio, realizan el plano de el trámite de fraccionamiento, le otorgan un folio real a cada departamento y recién empiezan a vender. Como es la primera venta, entonces se paga al Servicio de Impuestos Nacionales. Después se actualiza los datos del titular, pero ya en la alcaldía. Enseguida vamos a ver cómo es ese problema. Pero, ojo, las primeras ventas sí o sí al Servicio de Impuestos Nacionales. Pero no solamente las primeras ventas. No solamente las primeras ventas, sino también cuando las transferencias se están realizando por una persona, principalmente empresas inmobiliarias, que tengan como giro principal precisamente esa traslación, esa transferencia, esa venta de bienes raíces o de bienes inmuebles. Entonces ahí también el impuesto está gravado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Ellos son los competentes para recaudar ese tributo. Posteriores transferencias, o en el caso de una transferencia eventual, que en algún momento alguien lo hace, quiere vender su departamento, quiere vender su lote, quiere vender su casa, pero es una venta eventual. Y si son las posteriores ventas, recién ya se paga a la alcaldía y la alícuota es la misma, el 3% de la base imponible. ¿Ya? Cada municipio tiene su ley autonómica municipal que puede establecer las formas de cálculo técnico de la base imponible para poder actualizar las alícuotas. Es por eso que cuando realizamos el pago del impuesto a la transferencia, una venta, en la alcaldía, muchas veces sacamos el cálculo de las boletas de la propiedad a los bienes inmuebles de la gestión anterior, pero cuando vamos a pagar el impuesto nos sale un monto totalmente elevado, un monto que no hemos previsto, que no hemos calculado. ¿Por qué pasa esto? Porque el municipio tiene la facultad, en el caso de las compras-ventas, de escoger si van a tomar como base imponible el valor de la venta de la minuta
o el valor del inmueble que ellos tengan según sus datos técnicos. Por eso es que, y han debido escuchar tal vez ustedes comentarios o inclusive en declaraciones de autoridades, ¿no? Un inmueble ubicado en una calle donde ya posteriormente se ha puesto asfaltado, se ha puesto parada de un puma, se ha puesto mejores luminarias, se ha puesto más negocios, se ha habilitado una línea de transporte más por ahí, entonces va a incrementar el valor del inmueble que se va a registrar en la alcaldía. Y si ese valor del inmueble va a ser mayor al valor de la venta, bueno, nos van a tomar como base imponible el valor que ellos tengan. Si fuera al revés, ¿qué suele pasar? Si el valor de la venta es mayor al valor de que tienen en la alcaldía del inmueble, entonces nos van a tomar como base imponible el valor de la venta. Ese es el motivo por el cual se hacen las minutas y los documentos privados. Gobierno autónomo departamental. Los gobiernos autónomos departamentales perciben los tributos solamente por las transmisiones gratuitas, concretamente por las sucesiones hereditarias. Es que la cambian. Sí, no sé, no lo he hecho. A ver. Entonces, en el caso de sucesiones hereditarias, los tributos son recaudados por los gobiernos autónomos departamentales, las gobernaciones, y por el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿En qué alícuota? 3% para el Servicio de Impuestos Nacionales, aplicando la misma fórmula de la base imponible, y el 1% a la gobernación, pero solamente en caso de que los herederos, los sucesores, sean ascendientes, descendientes o cónyuges, vale decir, los que tienen legítimo. Si fueran los hermanos, es decir, los colaterales, la alícuota es del 10%. Si fueran donaciones u otro tipo de transmisiones gratuitas, pero principalmente las donaciones, la alícuota ya es del 20%. Eso está especificado en la ley 843. Siguiente. Ya. La protocolización de las minutas. Cuando realizamos una transferencia, una compraventa, se realiza la minuta, firman las partes, la minuta necesariamente debe ir con sello y firma de un abogado habilitado para ejercer la profesión libre. Ojo, ¿ya? Posteriormente llevamos esa minuta a la alcaldía o al Servicio de Impuestos Nacionales según corresponda a pagar el impuesto. Nos dan el voucher, la boleta del pago de impuestos y con esos documentos nos vamos a la notaría. Tienen otros requisitos adicionales, principalmente en la alcaldía. En la alcaldía se debe llevar, si es que va a ser una propiedad horizontal, por ejemplo, se debe llevar el certificado catastral actualizado. Si va a ser un lote o si va a ser una vivienda unifamiliar, ahora exigen llevar el plan aprobado también por la alcaldía. El folio real también. Posteriormente vamos a la notaría y en la notaría van a protocolizar esa minuta y nos van a entregar un testimonio. Y con ese testimonio, junto con todos los documentos que hemos llevado a la alcaldía o a impuestos internos, recién podemos ir a derechos reales, a insertar, bueno, a presentar en sí nuestro trámite de inscripción de derecho propietario. Siguiente. Entonces, inscripción en derechos reales. En derechos reales pueden inscribirse las ventas, en este caso pueden inscribirse las sucesiones hereditarias o también se inscriben las declaraciones o subinscripciones. En las ventas ya dijimos el pago del impuesto, si va a ser una transferencia, si va a ser una compra-venta, ojo, el folio real debe estar necesariamente con la superficie, porque suele pasar también que en los folios reales, en varios folios reales existe superficie cero. Si el folio real está con superficie cero, no les van a registrar la compraventa.
en derechos reales. Entonces, previamente se tiene que actualizar e insertar la superficie para después continuar con ese track. Y también insertar el código catastral. Ya, principalmente, bueno, esto para las compras-ventas. Ahora, ¿qué pasa con las sucesiones hereditarias? ¿Cómo escribimos las sucesiones hereditarias? Para las sucesiones hereditarias hay un circuito de trámites que empieza, como todos, bueno, comúnmente se conoce como la declaratoria de herederos. Actualmente se le denomina aceptación de herencia o proceso sucesorio ad intestato, principalmente desde ya la aplicación, la promulgación de la ley del notario plurinacional. Entonces, cuando se hace la comúnmente conocida declaratoria de herederos, nos entregan un testimonio que dice proceso sucesorio ad intestato de aceptación de herencia pura y simple. ¿Okay? Pero, si se dan cuenta, ahí no van a especificar sobre qué bienes están declarándose herederos, precisamente porque se entiende que esa aceptación de herencia es sobre todo el patrimonio sucesorio. Posteriormente, con esa declaratoria o aceptación de herencia, ese testimonio se va a pagar los impuestos sucesorios y con las boletas que nos den volvemos a la notaría y nos van a entregar un segundo testimonio donde se va a transcribir ya el pago de los impuestos sucesorios de ese bien en específico donde sí vamos a poder inscribir el trámite. Con esos dos testimonios, junto con el folio real, podemos recién ir a derechos reales, donde ya se va a inscribir el siguiente asiento, pero ya por concepto de herencia. Y en cuanto a las aclaraciones o subinscripciones, como dijimos, las aclaraciones para corregir. Y en los asientos del folio real, eso se plasma mediante una subinscripción. ¿Ya? Mediante una subinscripción, donde no se está cambiando en sí de titular, por eso se denomina subinscripción. Se está insertando algún dato técnico, o se está corrigiendo algún dato de identidad, o se está actualizando algún dato del inmueble o del titular propietario.